Hebreo capítulo 4, vamos a estar leyendo los versículos del 14 al 16, gloria a Dios. Y si usted no tiene, ¿verdad?, la Biblia, no sé quién tiene tablet, quién tiene celular, que la usan, ¿verdad?, digitalmente, úsenla también, mis hermanos, que es la Biblia, gloria a Dios. Hebreos 4, del 14 al 16, el Hebreo 4, 14 al 16, gloria a Dios. Entonces, los que no tienen la Biblia ni en papel ni en formato digital, vamos entonces a hacerle el favor y a ponérsela aquí, ¿verdad?, en las pantallas. No vamos a forzar mucho. Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Mis hermanos, y esta prédica el día de hoy la titulé Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. No sé quiénes sabían que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, ¿verdad?, ocupó esos tres ministerios. Jesús fue profeta, Jesús fue sacerdote, pero Jesús también fue rey. En el Antiguo Testamento existía, ¿verdad?, la separación de lo que eran los poderes, como diríamos, pero Jesús los ocupó los tres. Gloria a Dios. Jesús, como profeta, nos revela a nosotros la voluntad de Dios. Jesús, como sacerdote, nos provee acceso a Dios. Gloria a Dios. Y Jesús, como rey, ¿qué hace Jesús como rey? Cumple con las reglas de Dios. Es decir, mi hermano, que Jesús es suficiente. Jesús es nuestro sacerdote, Jesús es nuestro rey y Jesús es nuestro profeta. Gloria a Dios. En Hebreos de 14 al 16 se trata específicamente de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Y este libro de Hebreo fue escrito porque muchos judíos creyentes en esa época estaban volviendo a caer, ¿verdad?, en lo que eran los ritos, los rituales del judaísmo de nuevo. Y ellos hacían eso porque querían escapar de la persecución que ellos estaban pasando en aquella época. Entonces este escritor se sienta y le hace una exhortación para que estos creyentes, ¿verdad?, que estaban siendo perseguidos, no siguieran cayendo en la trampa del judaísmo y volvieran a continuar en la gracia de Dios. Y el escritor en estos versículos le da una razón primordial. Y él en estos versículos le está diciendo que lo que nosotros tenemos o lo que ustedes tienen en Jesús es mayor que lo que ustedes tienen en el judaísmo. Lo que ustedes tienen en Jesús es mucho mayor que lo que ustedes tienen en el judaísmo. Él quiere atraer a aquellas personas que están siendo perseguidas y por ende están huyendo y por ende ahora no quieren ser atrapados y por ende ahora empiezan a hacer rituales. Le quiere dejar dicho que vuelvan a su fe, porque el judaísmo lo que le ha dado a ellos desde el principio de la humanidad es persecución. Y aquí, mis hermanos, en el libro de Hebreo podemos ver que el capítulo 1, versículo 1 al 3, declara a Jesús como el mayor de los profetas. El capítulo 1
de los versículos 4 hasta el capítulo 2, declara que Jesús es superior a los ángeles. El capítulo 3, versículo 1 hasta el capítulo 4, versículo 13, declara que Jesús es mayor que Moisés, el dador de la ley. Pero aquí, mis hermanos, en el versículo 4, del versículo 14 hasta final del capítulo 5, nos declara que Jesús es mayor que Aarón, el sumo sacerdote de Israel. Gloria a Dios. Y estos versículos que nosotros leímos se refiere primordialmente a Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Pero miren, esto es mayor, esto implica algo más que ese ministerio sacerdotal que Jesús tenía. Esto, mis hermanos, nos da la fundación de dos desafíos que este escritor tenía y nos muestra en estos versículos. Al final del versículo 14, él nos exhorta que retengamos nuestra profesión. Amén. Que nos aferremos a la fe que nosotros profesamos. Y al principio del versículo 16, él nos exhorta que así, óigame bien, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Nos da dos comandos. El primero nos dice, óigame, aférrense a la profesión de fe. Pero en el capítulo dice, acérquense al trono de la gracia. Y estos dos versículos se enlazan o se entrelazan, como uno diríamos, y es más que una explicación, es una exhortación que nos hacen, mis hermanos. Óigame bien, estos versículos están exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos nos muestran que Jesús es nuestro sumo y gran sacerdote. Gloria a Dios. Que a través de Jesús nosotros podemos encontrar fe donde no hay fe, señores. Que para vivir una vida agraciada a Dios debemos de confiar en Jesús. Que para poder agradar a Dios tenemos que creer en su Hijo que Él envió. Juan 17:3 no lo tenemos, ¿verdad? Como texto bíblico de más. Es que esa es la vida eterna. Que conozcan a Dios. Que lo reconozcamos, que podamos entender quién es Dios. Y a Jesucristo, quien fue su Hijo. Porque Él fue quien lo envió, mis hermanos. Él fue quien lo envió. Y estos versículos que nos dicen y nos hablan de Jesús, el sumo sacerdote. Me acuerdo que Marco mandó una referencia hace como unos 2 meses que le dijo en el grupo, léanse ese libro de los Hebreos. Es corto, pero es una joya. Es bello, es maravilloso. Hay muchas cosas que nosotros podamos buscar para poder entender, óigame bien, dónde nosotros estamos. El libro de los Hebreos es una joya, mis hermanos. Y aquí en estos versículos que nosotros leímos, vamos a encontrar 3 razones por las cuales nosotros deberíamos aferrarnos a Jesucristo. 3 razones por las cuales nosotros debiéramos adorar y adorar más a Dios. La primera es que tenemos que ver la superioridad de nuestro gran sumo sacerdote. La superioridad de Jesús como nuestro gran sumo sacerdote. Los versículos 14 y 15 nos muestran a Jesús como un gran sumo sacerdote. Pero el 14, ese versículo 14, es bien enfático y nos dice que Él es el gran sumo sacerdote. Es decir, no nos está haciendo una simulación, nos lo está diciendo. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Por tanto, mis hermanos, dice, óigame bien, esto es una clara y enfática aclaración de la superioridad de Jesucristo. El versículo dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Wow, mis hermanos. Este versículo, si lo dirigimos por un minuto, trae muchas preguntas que tenemos que hacernos. Y la primera pregunta que yo me hago es, ¿dónde está nuestro gran sumo sacerdote? ¿Dónde se encuentra nuestro gran sumo sacerdote? En la época, ¿verdad?, antigua, de aquella época, como diríamos, el sacerdote o el sumo sacerdote tenía el privilegio de entrar por el velo al lugar santísimo a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Después que él ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo, entonces él ofrecía sacrificio por sus pecados y los pecados de su familia. Pero ¿qué pasaba cuando él ofrecía ese sacrificio? Él tenía que volver a salir, él tenía que volver otra vez a su vida cotidiana, y el año que viene, un año más, para poder volver a entrar a la presencia de Dios, para volver a ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo y por los pecados de él y de su familia. Gloria a Dios. Pero nuestro gran sumo sacerdote es mayor que eso. El versículo 14 óigame, ese versículo nos enfatiza a nosotros que él traspasó el velo de los cielos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, que Jesús nos traspasó un velo terrenal. Él traspasó el velo del reino de los cielos, mis hermanos. En el capítulo 1, versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos, los sacerdotes de Israel tenían que entrar al lugar santísimo a hacer propiciación, pero tenían inmediatamente que terminaban salir corriendo antes que lo mataran. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios lo iba a matar. Mas sin embargo, nuestro gran sumo sacerdote, dice la palabra, que después que hace expiación, después que paga por nuestro pecado, él no sale de la presencia del Padre. Él se queda al lado. Ahora está sentado a la diestra del Padre, haciendo ¿qué? Intersecciones por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Él está a la diestra del Padre, intercediendo por todos nosotros. Él no tuvo que salir, él no tuvo que correr, él no tuvo que hacer expiación por él. Él tuvo simplemente que venir a cumplir para rescatarnos a nosotros que estábamos perdidos en pecado. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde está nuestro gran sumo sacerdote? A la diestra del Padre. Gloria a Dios. Otra pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? El versículo dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. El nombre Jesús nos indica que Él nació. Nos indica que Él vivió y que Él murió como un ser humano. El nombre de Jesús. Pero déjeme decirle que Él es más que aquel hijo de María.
que Él es más que aquel hijo de José, que Él es más que descendiente de David, que Él es más descendiente de la semilla de Abraham, que Él es más porque Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Cristo es su nombre. Gloria a Dios. En Mateo 17, los versículos del 1 al 16, 17, nos muestra cómo cuando Jesús subió con 4 de sus discípulos, y dice la palabra que cuando ellos estaban orando, Jesús se fue, ¿verdad? Vamos a decirlo así, arropado por una luz. Y cuando los discípulos ven eso, ven que también al lado de Jesús está Moisés, quien fue el dador de la ley, y está Elías, aquel gran profeta. Y Pedro asustado, o no diríamos asustado, sorprendido, dijo de una vez: pero óyeme, vamos a hacer 3 altares. Uno para Moisés, uno para Elías y otro para Jesús. Inmediatamente Pedro dice eso desde el cielo. Dice una voz: óyeme, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oírle. Gloria a Dios. Y esa poderosa voz, dice el versículo, que atemorizó a todos esos discípulos y cayeron a tierra. Cuando volvieron a levantarse, Jesús estaba solo. Gloria a Dios. Mis hermanos, y esa es la manera que nosotros tenemos que buscar de Jesús. Tenemos que dejar de estar viendo otras cosas y de tratar de ayudar a Dios en nuestras vidas o en lo que nosotros queremos. Nosotros tenemos que aferrarnos a lo que Dios quiere con nuestras vidas. A veces nosotros le hacemos altares a otros santos, a otras deidades, porque no queremos esperar. No es porque no confiemos, no es porque no creamos, es porque todo lo queremos a nuestro tiempo. Y cuando la cosa nos llega a nuestro tiempo, empezamos a querer ayudarlo. ¿Y usted sabe lo que es querer ayudarlo? Crear altares. Usted crea altares y empieza a crear separación entre Dios y usted. Usted pensando que está haciendo las cosas bien. Vamos a levantar nuestro rostro y a ver el rostro de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, que es el único sumo sacerdote que ahora mismo hay intercediendo por nosotros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Miren, mis hermanos, tenemos que ver a Jesús, porque es que nadie vino aquí a la tierra y vivió como Jesús. Nadie murió como Jesús, pero tampoco nadie se levantó como Jesús, pero nadie tampoco va a volver como Él prometió que iba a volver, porque Él va a volver de nuevo, mis amados, porque Jesús es el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. Y hay otra pregunta que quiero hacer aquí en esta introducción que estamos haciendo. Y la pregunta es: ¿qué diferencia hace todo esto? O ¿por qué todo esto, de estas dos preguntas, nos importa a nosotros? El versículo dice: retengamos nuestra profesión. Ahí podemos decir: retengamos nuestra profesión de fe. Hermano, mire, seremos tentados. Vamos a ser tentados a negar nuestra profesión de fe. Vamos a ser tentados a menguar en nuestra profesión de fe. Vamos a ser tentados de toda manera. Esa era la condición de esos lectores en ese tiempo. Esa era la condición que ellos encontraban. Estaban huyendo porque estaban siendo perseguidos. Tal vez a nosotros nos estén persiguiendo hoy, pero los afanes de la vida,
las burlas de muchas personas, las cosas que yo pretendo hacer, empieza a menguar nuestra fe y empezamos a menguar en la profesión de fe, mis hermanos. Y eso le pasaba a ellos en aquellos tiempos y nos va a pasar ahora también a nosotros. Esta vida que nosotros estamos viviendo hoy, mis hermanos, de tanto trabajo, tanto ajetreo, mire, nos pones trampas, nos abruma de una manera que nos sentimos, ¿verdad?, abrumados, que pueden llegar tiempos donde seamos tentados a nosotros incluso a dudar de nuestra fe. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, mis hermanos. Pero me encanta porque este escritor se enfatiza y nos dice, recuerda quién es Jesús. Él es el Hijo del Dios viviente. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Retengan su confesión de fe. Retengan esa profesión. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos que mantener la profesión de fe, mis hermanos. Tenemos que ser firmes. Tenemos que ser personas luchadoras. Tenemos que aferrarnos a Dios, pero para aferrarnos a Dios tenemos que buscar de su palabra. Pero para aferrarnos a Él tenemos que dedicarle tiempo a Él en oración. Es la única manera que nosotros vamos a poder, ahora mismo como están estos tiempos, seguir luchando con la profesión de fe, mis hermanos. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que, porque fiel es. Por eso es que tenemos que retener nuestra profesión, mis hermanos. Mantenernos con Jesús, porque Él es fiel. Porque Él es fiel y Él va a cumplir todo lo que nos prometió. Hay todas las promesas que Él te ha hecho, Él la va a cumplir. Nosotros tenemos que tener confianza, poner nuestra confianza en Él. Dice la palabra que Él nunca te dejará, que nunca nos desamparará, que Él siempre estará con nosotros y no se queda ahí, dice, hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces lo primero que vimos es que la superioridad de Jesús. Lo segundo que podemos ver es la compasión de nuestro gran sumo sacerdote. La compasión que nuestro gran sumo sacerdote tiene. Ok, cuando decimos por la superioridad de nuestro gran sumo sacerdote, eso lo podemos ver en el versículo 14, pero la compasión de nuestro gran sumo sacerdote, aquí en el versículo 15, nos dice, mire mis hermanos, el versículo 14 es un llamado a estar firme, ¿basado en quién? En Jesucristo. A estar firme basado en Jesucristo. Pero el versículo 14 pone a Jesucristo en un lugar exaltado donde Él está, porque está a la diestra del Padre, gloria a Dios. Y aquí tenemos un dilema. ¿Y cuál es el dilema? ¿Cómo es que alguien tan santo, cómo es que alguien en la posición que está Jesucristo se relaciona con nosotros, hombres y mujeres pecadores, hombres y mujeres en sufrimientos, en luchas y en otras cosas? En el versículo 15 encontramos la respuesta. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, gloria a Dios, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis hermanos,
Mire, nosotros podemos depender de la compasión de Cristo. Podemos asegurar que podemos depender de la compasión de Cristo. Y hay dos razones que podemos depender de la confesión, de la compasión de nuestro Jesucristo. Y la primera es porque nosotros le importamos a Él. Nosotros le importamos. Pero lo segundo es porque Él nos entiende. Aparte de nosotros importarle, Él nos entiende porque Él ya pasó por las tentaciones. Ya Él pasó por lo que tú y yo hemos pasado. Tal vez no la misma situación, pero algo similar. Jesús entiende nuestros llantos. Jesús entiende nuestros gritos. Jesús entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Jesús entiende por la razón, por lo que tú estás pasando en el día de hoy. No es ajeno a lo que tú estás pasando ahora mismo. Y mire, le importamos a Jesús. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Debilidades o enfermedades, en el versículo 15, esto es una condición de nuestra humanidad caída, mis hermanos. Óigame bien, todos tenemos debilidades. Todos fallamos. Todos tenemos debilidades. Y eso es bueno, mi hermano, porque, mire, no porque yo soy salvo, usted tiene debilidades. Porque yo tengo tiempo en el evangelio, usted tiene debilidades. Que yo soy pastor, usted tiene más debilidades. Que yo soy diácono, más debilidades. Mire, mis hermanos, todos en la iglesia tenemos debilidades. No importa lo maduro que usted sea en la iglesia. Si usted es muy maduro, se puede estar pudriendo. Sí, porque es que muchos cristianos creen que son más santificados porque tienen mucho tiempo. El tiempo no importa en Dios. Es tu santidad. El tiempo no importa en Dios. Es tu compromiso con Él. Aquí no estamos por tiempo. Todos tenemos debilidades, mis hermanos. El mismo Jesús en Juan 16:33 dice, óigame lo que dice Él, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido. En el mundo tendréis aflicciones. Mire, vamos a tener aflicciones, vamos a tener pruebas, vamos a tener tribulaciones, vamos a tener de todos eso, mis hermanos. Vamos a ser tentados con debilidades. Con todo eso vamos a ser tentados, pero les tengo buenas noticias. Óigame bien, que no tendremos tentaciones o debilidades por las cuales Jesús no haya pasado. Gloria a Dios. Jesús va a pasar con nosotros nuestras debilidades. Y la palabra compadecerse aquí, cuando habla que Jesús se va a compadecer de nosotros, significa, le digo que, ¿qué significa la palabra compadecer? Sufrir con. Es decir, como usted le dice a una gente, oye, yo me compadezco de ti, asegúrate de que tú estás sufriendo con esa persona. Porque eso es lo que quiere decir la palabra. Sufrir con esa persona. Mire, eso es importante porque nos deja saber, le digo que no importa lo que esté pasando, nosotros debemos de confiar que Jesús nunca está lejos. Jesús siempre está lejos. Él no es indiferente a nuestras situaciones. Él no lo es. Él no es indiferente. Mire, a veces nosotros vemos, wow, ¿cómo le digo? A veces hay un cuadro. Usted está pasando por una situación, usted ve un cuadro de Jesús como lo tienen pintado maravilloso y usted desea que Jesús salga de ese cuadro, Dios mío, porque usted quiere que Jesús le resuelva el problema, la situación que usted está pasando. Y así nos encontramos muchas veces nosotros, desvalidos, desganados, sin ánimo, sin fuerza. Nos encontramos diciéndole y pensando que ese cuadro tiene que bajar.
Mire, cuando estemos pasando por situaciones difíciles, mis hermanos, cuando estemos pensando en que ese cuadro tiene que venir a la vida, déjeme decirle que ya ese cuadro se hizo hombre. Ese cuadro que usted está viendo ahí, ya Él vino, ya Él vivió, ya Él pasó todas las tentaciones para poder ahora entender lo que nosotros estamos pasando. Aparte de eso, Él aceptó ser nuestro sacrificio para ahora poder estar sentado a la diestra del Padre e interceder por todas nuestras fallas, no importa cuál sea. A Él nosotros le importamos, mis hermanos. Tu situación le importa, pero no solamente le importa la situación, sino que Él también entiende y conoce tu situación. Entonces, ¿cómo Él se compadece de nuestras debilidades? Bueno, porque ya Él ha pasado por todo lo que nosotros hemos pasado. Ya Él ha experimentado todo lo que nosotros hemos experimentado. Óigame bien, la Biblia dice que Él fue tentado. Jesús, lo primero es que nunca tuvo inclinación al pecado. Nunca. Pero déjeme decirle que Él recibió solicitudes satánicas para poder pecar, pero Él nunca pecó. En Mateo 4, del 1 al 11, nos dice cuando Jesús, después de su bautismo, se va al desierto. Y cuando Él tiene o está en los 40 días de ayuno y oración, el diablo mismo lo tenta y trata de tentarlo para que Jesús peque, para que Jesús salga de su gloria. Óigame bien, y Jesús se mantiene sin pecado. Y mientras más Él era atacado, Él más entonces se aferraba a la palabra de Dios. Cada vez que venía una tentación, para Él poder evadir esa tentación, Él se apoyaba en la palabra de Dios. Gloria a Dios. En otras palabras, mis hermanos, van a llegar las tentaciones, van a llegar las situaciones, van a llegar, ¿verdad?, todas esas ansiedades. ¿Qué tenemos que hacer? Aferrarnos a la palabra de Dios, aferrarnos a Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, mis hermanos, y la palabra dice que Él no tuvo pecado. Óigame, no es que nunca dejó, Él permitió, porque Él permitió que el diablo se le acercara. El mismo Pedro en una le dice, si Él acepta lo que Pedro dice, peca. Él estaba, mis hermanos, en el mundo. Ahora Él nunca tuvo esa entrega al pecado y por eso Él nunca pecó. No se encontró pecado en Él. No se encontró pecado. Y esto es una gran noticia para nosotros. Y usted va a decir, pero ¿por qué es una gran noticia que Jesús no haya cometido pecado? Le digo por qué. Porque si Jesús hubiera cometido un solo pecado, óigame bien, un solo pecado, no hubiera podido ser nuestro Salvador. Porque usted no puede ser pecador y Salvador al mismo tiempo. Jesús tuvo que aferrarse a su divinidad. Gloria a Dios. Y por último, el tercer punto que podemos encontrar en estos versículos, no solamente la superioridad, no solamente la compasión, sino que también podemos ver la suficiencia de nuestro gran sumo sacerdote. La suficiencia. En el versículo 16, acuérdese que le dije que habían dos comandos en estos textos. El primero está en el versículo 14, que dice, retengamos nuestra profesión.
Esto simplemente quiere decir, no vires atrás, no suelte a Jesús, sigue para adelante, no te detenga, quédate ahí, ten cuidado. Pero ahora en el versículo 16 hay otro comando. Y es que nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. Pero si nos damos cuenta, hay una tensión entre estos dos comandos, una tensión. Primero, Él nos dice que no volvamos atrás, que nos quedemos firmes en el Señor. Pero en el segundo comando nos dice que tampoco debemos quedarnos donde estamos. Que no podemos quedarnos donde estamos. Es decir, hermano, que siempre tenemos que estar constantemente buscando, anhelando la cercanía a Dios. No basta con usted creer y decir yo creí y quedarse ahí. Tenemos que seguir buscando, anhelando, acercarnos a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y esto, mire, es una invitación maravillosa. Este versículo 16 que da este libro de Hebreo, capítulo 4, versículo 16, no creo que exista otra invitación superior o mayor para creer y confiar en la oración. ¿De qué manera nos acercamos a Jesús? ¿De qué manera nos acercamos a Dios? ¿Y qué nos está exhortando el versículo 16? Y para acercarnos, está diciendo que tenemos que creer y confiar en la oración. Gloria a Dios. Miren, la suficiencia de Dios se puede ver, ¿le digo en qué? En el privilegio de la oración. Que a través de la oración podemos ver el poder de nuestro gran sumo sacerdote, Jesús, gloria a Dios. Pero ¿cuál es el problema que está pasando hoy en día? ¿O qué ha pasado siempre en la iglesia? Que hay muchos cristianos que no oran. Que hay muchos cristianos que oran de malas maneras, que no quieren orar, no quieren tener tiempo para orar, no tienen pasión para orar, no tienen anhelo para orar, no tienen ese denuedo para orar. Solamente Dios, ¿cuándo oran? Cuando están en problemas, cuando cometen un pecado y son descubiertos, cuando se sabe algo de ello, ahí empiezan a orar. Y creen que la oración es eficaz solamente cuando ellos están en problema. Y Jesús le dice aquí, no, vamos a acercarnos a Dios todo como a través de la oración. Es decir, que tenemos que ser constantes orando. Nuestro gran sumo sacerdote nos dice que para acercarnos a Dios tenemos que orar. ¿Le digo antes de qué? Antes de que la tentación llegue, antes que el problema llegue, antes que la enfermedad llegue, antes que la prueba llegue, antes que el tropezón llegue. Porque así cuando llega el problema, ya usted no está orando porque el problema llegó. Usted está orando, dándole gracias a Dios porque se va a llevar el problema. Miren, mis hermanos, ayer Carmen me dio algo de hablar. Yo estoy moviendo un mueble. Y, sorry, more. Le di con el mueble a Carmen que se le partió por dentro la carne en la uña a la mitad. A la mitad. Gracias a Dios que allá habían unos amigos de nosotros que son enfermeros y eso. Gloria a Dios, oye, hasta eso me tenía Dios preparado. Y de una vez agarraron a Carmen y empezaron, y vamos a cortar aquí, vamos a hacer esto. Y a lo que ellos estaban trabajando, yo agarré la pierna de Carmen y empecé a orar. Esa es óigame, la única herramienta que yo tenía en ese momento. Yo no soy doctor, no soy médico. Yo no sé de eso. Ahora, lo que yo sí sé es orar.
Y empecé a orar por ella, a orar. Y le digo, ¿qué yo hacía orando? Yo le daba gracias a Dios. Digo, porque yo le daba gracias a Dios por el dolor. Yo digo, si ella está llorando, Señor amado, es porque ella todavía siente. Señor, pero llévate ese dolor. Señor, ayúdala. Pregúntenle si a la media hora ella tenía dolor. Pregúntenle si hoy a ella le dolía ese pie. Mis hermanos, para todos nosotros debemos de orar. Pero nosotros debemos de orar no cuando nos llegan los problemas, sino antes de que nos lleguen los problemas. Gloria a Dios. Wow. Tenemos que, óigame bien, para nosotros verdaderamente conocer a Dios y confiar en Jesús, es viendo la oración como un privilegio. Muchos no ven la oración como un privilegio. Muchos lo ven como una obligación que deben de obedecer. Muchos no la ven como la debemos de ver, que es un privilegio que Dios nos da, acercarnos al trono de su gloria a través de la oración. Es un privilegio que nosotros debemos de disfrutar, no hacerlo malaganariamente porque tengo que hacerlo. Disfrutarlo, mis hermanos. El texto nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. El trono de la gracia aquí es una alusión a la presencia de Dios. Esta palabra se encuentra solamente en este lugar en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento se habla mucho del trono. En el Antiguo Testamento vemos muchos tronos. Pero en el Antiguo Testamento ese trono que se mencionaba era un lugar de juicio. Ese trono no era como lo tenemos ahora, que es un lugar de santidad. No es un lugar de condenación. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento era juicio, pero ahora es un lugar de gracia. Gloria a Dios. Y podemos ver un ejemplo, Marco, en Isaías 6. ¿Se acuerdan de esa revelación que tuvo Isaías? Que vio a Dios, que vio cómo se abrieron las puertas. Isaías, dice la palabra en Isaías 6, que él gritó y dijo, ¡ay de mí, que estoy perdido! Porque esa es la respuesta de un hombre pecador. ¡Ay de mí, que estoy perdido! La respuesta de un hombre culpable. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Es lo que nosotros decimos ante la presencia de Dios. Pero gracias a nuestro gran sumo sacerdote, quien hizo expiación por nuestro pecado, ahora nosotros podemos ir, dice el texto, confiadamente al trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios. Óigame, ahora no tenemos que decir, ¡ay de mí, que estoy perdido! Hasta que este sumo sacerdote haga expiación por mi pecado. Ahora yo puedo acercarme con mis pecados, con mis defectos, con mis dudas, como yo me encuentro, y ir directamente, mi hermano, al trono de la gracia de Dios y hablar con mi Creador. ¡Qué bendición tenemos! Acerquémonos confiadamente al trono. Óigame, esto no es para mí, no es para usted solamente que confesó a Jesucristo. Esto es para todo aquel que quiere venir a Cristo. Va a tener acceso al trono de la gracia de Dios. Óigame que en oración no necesitamos intersecciones de un padre. No necesitamos intersección de un ángel. No necesitamos intersección de ningún santo.
para ir a la presencia de Dios puede ir tal como usted es. Como usted es, como usted está. No importando lo que haya hecho, lo que no haya hecho, cuándo lo hizo, cuándo no lo hizo. A nadie le interesa eso. Ahora usted sí debe de interesarle y ir a la presencia de Dios. Pero óigamelo bien que dice, cuando usted vaya a la presencia de Dios, vaya confiadamente. Esto es un open door policy. Es decir, una póliza de puertas abiertas. Usted puede ir a abrir la puerta y no decir, mira Dios, no empiece a gaguear, dígaselo todo como se le salga, como usted quiera hablarle. Usted está hablando con su padre. No tiene, óigame, usted no tiene ningún tipo de barrera para hablar con Dios. No se la cree usted mismo. Muchos cristianos llegamos a la presencia de Dios y empezamos a mentirle a Dios. Empezamos a orar y Dios, tú conoces cuando no queremos decir lo que hicimos. Dios, tú sabes lo que yo tengo que cambiar porque no quiere cambiarlo. Óyeme, tú tienes que ser sincero en la presencia de Dios. Si lo hiciste mal, dile que lo hiciste mal. ¿Por qué lo hiciste mal? Dile por qué lo hiciste mal. Si necesita ayuda, pídele ayuda. Es la única manera, mis hermanos. Lo que pasa es que muchas personas todavía están confiando más en la oración del prójimo que en la oración misma de ellos mismos. Es usted que primeramente tiene que aceptar a Jesús como su único Salvador. Inmediatamente dice la palabra, está sellado con el Espíritu Santo. Inmediatamente eres su sumo sacerdote. Inmediatamente él empieza a interceder por usted. Inmediatamente usted puede interceder por usted mismo. Todo pasa instantáneamente, mis hermanos. Nuestro sumo sacerdote, gloria a Dios. Y hay dos razones fundamentales por las cuales nosotros deberíamos de orar. Dos. Tú deberías orarle a Dios. Primeramente, Marco. Me gusta porque Marco siempre está bien, es segundamente que no te gusta que diga. Le digo por qué. Tú deberías orarle a Dios porque la palabra de Dios lo ordena, que tenemos que orarle. La palabra de Dios lo ordena, que tenemos que orarle. Pero lo segundo, ¿por qué nosotros debemos de orarle a Dios? Es porque la oración funciona. Es porque la oración trabaja. Es porque la oración llega. Es porque la oración, Dios nos escucha a nosotros, sin importar nuestras debilidades o fortalezas. Óigame, cuando vamos al trono de la gracia de Dios, vamos a encontrar misericordia para cubrir nuestros pecados pasados. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y hallar gracia. Misericordia en el verso 15 es referencia a todas nuestras debilidades. La misericordia nos recuerda que nosotros no somos igual que Cristo, porque todos hemos sido tentados y todos hemos pecado. Misericordia, mis hermanos, es lo que Dios aguanta que no llegue a tu vida para que no te mate. Misericordia es lo que Dios te da a ti sin tú merecértelo. Y ustedes no saben la ironía de la misericordia. Que la misericordia no la necesitamos hasta no llegar a un lugar donde nosotros lo único que nos salve es la misericordia de Dios. Esa es la ironía de la misericordia. Que cuando ella llega es porque ya no hay remedio. Y Dios muestra
su misericordia. Wow. Wow. Misericordia es lo que nosotros anhelamos cuando ya no podemos pedir nada más. Esa es la misericordia. Cuando la única salida que tienes es llegar y decirle: Dios mío, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Gloria a Dios. Mire, esa es una buena noticia que tenemos de nuestro gran sumo sacerdote. Dios va a tener misericordia y esa misericordia va a cubrir todos nuestros pecados pasados. Miren, David fue culpable de lujuria, de adulterio, conspiración, asesinato, de hipocresía, pidiéndole misericordia a Dios por todos sus pecados pasados. Y la palabra dice que el Señor perdonó a David instantáneamente. Gloria a Dios. Mire, eso mismo nos pasa a nosotros. Eso mismo nos pasa a nosotros. No importando el pecado pasado que hayamos tenido, solamente tenemos que venir delante de Dios a pedirle misericordia, a pedirle que nos ayude, a pedirle que Él sea quien trabaje por nosotros. Pero lo más bello es que en Efesios 2, 4 y 5 dice: pero Dios, que es rico por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Que yo era bueno en el pasado, que yo no hacía nada. Usted era un pecador. Que yo era un hombre que no hacía nada, yo era una mujer que no metía con nadie. Usted era una pecadora, usted era un pecador, mis hermanos. La palabra dice que solamente la gracia de Dios nos puede salvar a nosotros. La gracia de Dios es lo único que puede salvarnos a nosotros. Yo quisiera que nos paremos para terminar, mis hermanos. El versículo 16 termina dándonos a nosotros la indicación más bella que podamos tener, mis hermanos. Termina diciendo que vamos a alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El oportuno socorro. La misericordia y la gracia van de la mano, mis hermanos. La misericordia nos recuerda lo débil que nosotros somos. Y la gracia nos muestra el favor de Dios hacia nosotros. La misericordia nos muestra a nosotros qué tan bajo nosotros hemos caído que merecemos misericordia. La gracia nos muestra el favor de Dios para levantar al más vil de los pecadores. Gloria a Dios. Pablo mismo le dice a Dios que tiene un aguijón y que quiere que le quiten ese aguijón. Humanamente, Pablo lo que quiere es que le quiten ese sufrimiento, esa pena que él tenía para poderle servir mejor a Dios. Y Dios le dice: óyeme, Pablo, es que así como tú estás es que me eres útil. Así como tú estás fue que yo te llamé. Pero te digo que bástate mi gracia. Bástate mi gracia, que con el aguijón que tú tengas, no importando lo que sea, si tenemos la gracia y el favor de Dios, es todo lo que necesitamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es decir, cuando Dios nos provee gracia y misericordia para sostenerlo en el momento oportuno. Hermano, Dios no existe en el tiempo. Dios no está en el tiempo. Dios no se encuentra en un reloj de 24 horas.
Dios está en un tiempo eterno. Tu tiempo, mi tiempo no es el tiempo de Dios. Él se le apareció a Noé 100 años más o menos antes del diluvio y fue el tiempo perfecto. Déjame bien. Él se le apareció a Sadrach, Medrach y Abednego cuando ya ellos estaban dentro del horno de fuego, pero fue el tiempo perfecto de Dios. Él se le apareció a Marta y a María 4 días después que murió su hermano. Dice la palabra que ya era día, pero era el tiempo perfecto de Dios. No sé por la que estemos pasando. No sé que Dios está trabajando en tu vida. No sé la lucha que tú estás pasando. No sé el problema. No sé la dificultad, el trabajo. Pueden ser problemas de papeles, problemas de matrimonio, pueden ser problemas de familia, con los padres. Está pasando algo en el día de hoy, quiere que ore, pasa, porque Dios va a llegar a tu vida en el momento perfecto, en el momento adecuado. Nos sentimos que nos estamos ahogando ahora mismo, que no tenemos salida. No es el tiempo perfecto de Dios. Dios va a llegar en su momento perfecto. Y si te encuentras en el día de hoy aquí, que necesitas ayuda en la oración, que necesitas fortaleza en la oración, que necesitas saber el por qué Dios no ha obrado en esa situación, te digo por qué. Porque es que todavía no es el tiempo perfecto de Dios. Si Dios llega en tu tiempo, tú te vas a glorificar. Si Dios llega en tu tiempo, tú vas a dudar. Si Dios llega en tu tiempo, tú no vas a entender el milagro que fue hecho desde la eternidad. Dios llega en el tiempo perfecto cuando ya nosotros no dependemos de nosotros mismos. Cuando ya nosotros nos damos todo perdido. Cuando no sabemos lo que vamos a hacer, Dios llega. Y cuando Él llegue en ese momento, entonces nosotros podemos reconocer y darle la gracia a Dios, porque sabemos que lo que sucedió, solamente Dios podía salvarlo. Solamente Dios podía hacerlo. Solamente Dios podía cubrirlo. Solamente Dios podía resolver ese problema. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, gloria a Dios. Damos gloria a Dios y oramos para que Dios, oh gloria a Dios, si hay alguien aquí o alguien nos está viendo en